Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de tanatología. Vamos a continuar ahora quinta semana, última de este curso, las últimas 3 sesiones que vamos a ver esta semana para terminar este curso de tanatología. Hoy vamos a contemplar la sesión número 13 de este curso. Iniciémosla poniéndonos en la mano del Señor, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar inicio a la sesión número 13 titulada SIDA, pandemia de nuestro tiempo. Yo sé que hoy la pandemia que nos está quejando es la del COVID-19, pero no podemos dejar a un lado el SIDA, que ha sido una pandemia que ha venido de generaciones ya y que a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor que lleva, no se le ha puesto cuidado. La mayor parte de gobiernos no han invertido en una cura, no han invertido en un estudio suficiente, como lo están haciendo con el COVID-19, por ejemplo, que ahí sí le están invirtiendo bastante dinero, bastante tiempo, y sin lugar a dudas el SIDA es una enfermedad que ha matado millones de personas y que sigue matando millones de personas. Por eso es que es importante que tratemos este tema para no hacerlo a un lado, para no dejarlo a un lado, sino demostrarnos que esa pandemia está ahí, que es una realidad de nuestra vida y que debemos de acostumbrarnos a pensar siempre en ello y estar prevenidos ante todo esto. Dedicamos este tema al SIDA, pues como pandemia en crecimiento vemos un incremento considerado de casos y cómo los enfermos de SIDA son excluidos, rechazados e incluso discriminados, no solo por la sociedad, sino también por los diferentes agentes de la salud e incluso por la misma familia. El SIDA se ha convertido en un problema internacional. Se requiere de un esfuerzo para detenerlo. Se requiere de que las personas estén ahí atentos ante ello, estén dispuestos a detener este fenómeno del SIDA. Aunque en términos científicos podría decirse que el SIDA se ha convertido en una enfermedad crónica, en otros términos no menos importantes, constituye un desastre humano que condena a la pobreza a millones de familias por culpa de las medidas tibias que los gobiernos han tomado, que no ponen estrategias reales de tratamiento en la lucha contra esta enfermedad. Realmente, si nos vamos a la realidad, es quizá un 2-3% de la realidad total lo que el gobierno de verdad invierte en esta enfermedad del SIDA. Y no hablemos solo del gobierno salvadoreño, hablemos de todos los gobiernos en general en el mundo. Es muy poco lo que se invierte en la lucha contra esta enfermedad. Es muy poco lo que en realidad se hace para poder atacar esta enfermedad y para poder encontrarle una cura. En 1983, el equipo del doctor Luc Montagnier aisló el virus en el Instituto Pasteur de París y fue seguido por una experiencia similar por el doctor Robert Gallo en Estados Unidos. En abril de 1987, más de 100 países ya habían reportado casos de esta enfermedad y 20 años después el SIDA desplegó su poder destructor, matando a 22 millones de personas, dejando más de 13 millones de niños huérfanos y un saldo de 36 millones de personas que conviven, que están vivas con el virus del VIH. En realidad, estas cifras son superficiales. Siempre hay un subregistro y este subregistro mostrará que hay millones de personas más que están enfermas o que han muerto y que no están en los registros. Si nos damos cuenta, menos del 1% de los fondos de los gobiernos actualmente van destinados a tratar esta enfermedad. Por eso se les decimos que los gobiernos no le han puesto la atención debida a lo que es el virus
del VIH-Sida, y por lo tanto la enfermedad sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, y no se le puede dar una medicina, una total complementariedad a esta enfermedad. En 20 años, la enfermedad no ha discriminado a hombres, mujeres, jóvenes o ancianos. La enfermedad afila su puntería contra los blancos más débiles, los países del tercer mundo y las minorías sin recursos en todos los rincones del planeta. En la actualidad existen 40 millones de personas afectadas por esta pandemia, de las cuales 90% viven en África subsahariana. 3 millones de personas mueren anualmente por esta causa, de las cuales 700,000 son niños menores de 15 años. Por eso es importante que nosotros conozcamos lo del SIDA, que yo sé que ya llevamos más de 20 años hablando de esto, sí, pero muchos de nosotros ya se nos ha olvidado, ya ni nos acordamos porque no se le ha dado nuevamente el seguimiento y porque hay otras enfermedades que están a flor de piel y que hacen que nos olvidemos de esta realidad que siempre está ahí y que es mucho más mortal que las que nosotros estamos viviendo en estos momentos. El contagio de la enfermedad se propaga de la siguiente manera. Primero, por contacto sexual con una persona infectada. Segundo, por compartir agujas o jeringas con una persona infectada. Tercero, por transfusiones o factores de coagulación de sangre contaminada. Cuarto, por niños, hijos de madres portadoras del VIH que pueden infectarse antes o durante el nacimiento o al ser alimentados con leche materna. Sin embargo, la transmisión no ocurre por lágrimas, orina, heces fecales o saliva. Y quinto, los niños que han sufrido abusos sexuales tienen muchas posibilidades de contraer esta enfermedad. El VIH es un virus diferente de los conocidos hasta ahora, especialmente virulento y difícil de combatir, ya que penetra hasta el núcleo de la célula y llega a fundirse con el DNA, o sea, el código genético mismo de la célula. El VIH puede permanecer en estado de latencia, en donde la persona afectada no percibe ningún síntoma de enfermedad, pero sí puede contagiar a otros. El VIH se multiplica rápidamente y se diversifica en múltiples variantes. Esto hace que el sistema inmunológico no alcance a defender el organismo de su ataque masivo y diferenciado. Las consecuencias de esta invasión del virus son catastróficas por la grave deficiencia inmunológica que provoca al destruir células defensivas del cuerpo, al destruir partes importantes de nuestro organismo que llevan a que el ser humano entonces quede aislado y quede totalmente indefenso ante esta enfermedad. Ya eliminado el sistema inmunológico, el organismo queda expuesto a todo tipo de infecciones y lo que para otros puede ser insignificante, como un resfriado o una simple gripa, para el enfermo de SIDA puede significar la muerte. Entre los padecimientos más comunes de este SIDA están, número 1, el sarcoma de Kaposi, que se caracteriza por la aparición de manchas, placas o nódulos violáceos de diferentes tamaños, generalmente en la piel, que se presentan en ganglios sin lesiones de la piel o con lesiones de las mucosas de boca e intestino. Número 2. Linfoma no Hodgkin. Se sospecha su presencia cuando existe alteración de ganglios linfáticos de rápido crecimiento, masas tumorales, hemorragias gastrointestinales, trastornos de la conducta. Tercero, alteraciones en el sistema nervioso central. Cuarto, infecciones gastrointestinales. Quinto, dolor. Todas estas pueden ser padecimientos comunes en los cuales el SIDA puede llegar a tener una mayor presencia. Las implicaciones psicológicas más frecuentes en pacientes de SIDA incluyen, entre otras, depresión, ansiedad, temor a veces con fobias irracionales, pensamientos suicidas. La infección se caracteriza por dos brotes de actividad: la infección inicial de portadores del VIH y cuando la actividad viral se advierte por el deterioro físico de la persona, que es cuando comienza el proceso hacia la enfermedad del SIDA. El enfermo de SIDA, entonces, debe ser consciente, ojo con eso, de todo lo que le está pasando. El problema es
que al iniciar la enfermedad, el paciente no se da cuenta que la tiene. Puede tener pequeños brotes, pero no se da cuenta que está enfermo de esta enfermedad. El médico, ante el paciente de SIDA, debe guardar el secreto mediante consentimiento informado. Se le conoce como la confidencia que el paciente hace al médico cuando le visita por alguna enfermedad que sufre. Por desgracia, hasta hoy no existe curación para esta enfermedad. Solo existen medidas paliativas, por lo que ante esta situación precaria de la medicina se acentúa la necesidad de una adecuada prevención en contra de esto, con la finalidad de detener la transmisión sexual de VIH. El sector salud ha propuesto conductas de bajo riesgo que muchas veces no se practican como deben de ser y que muchas veces no se utilizan tampoco como se recomienda que sean utilizadas. Desde el punto de vista de la bioética personalista, que tiene como centro a la persona humana y su dignidad como método de prevención de la enfermedad, propone la vivencia de la castidad en función del bien del paciente y de la sociedad, para que pueda reconocer el verdadero significado del amor humano en la pareja. Además de proponer al paciente decida lo siguiente. Primero, es dueño de una dignidad exactamente igual que la de cualquier otro ser humano. El hecho de estar enfermo no significa que sea menor que otros, es igual que otros, con pequeñas diferencias, pero es igual de dignidad que los demás. Segundo, tiene derecho a que se le otorgue los servicios de salud necesarios de manera confidencial y respetuosa para su adecuado desarrollo, atención y vida. Tercero, en cualquier situación de sufrimiento o salud, la persona humana debe gozar de todos sus derechos, independientemente de que su condición lo limite a ejercerlos. Cuarto, ningún paciente de SIDA deberá recibir maltrato o discriminación de manera alguna o ser estigmatizado. Quinto, el enfermo de SIDA debe ser consciente de sus deberes éticos, como son evitar contagiar a otros. Debe de estar atento a las circunstancias de la vida y debe de reconocer todos estos aspectos para evitar que la enfermedad se riegue y se haga más grande cada vez en las demás personas. ¿Cómo se ve entonces el SIDA, el VIH, desde la perspectiva de la tanatología? Porque es lo que nos interesa en este curso. Pues bueno, la persona con esta enfermedad sufre un duelo anticipatorio que implica todas las fases del proceso de morir, además de otras pérdidas muy importantes, y tiene mucho miedo cómo puede ser cada vez estar más enfermos y llegar a sufrir demencia. La estigmación de la enfermedad trae como consecuencia para muchos pacientes el despido de su trabajo y deben inclusive de recurrir a la beneficencia social. Este tipo de pacientes usualmente está rodeado de personas que han muerto por el SIDA y por eso es que sufren, por eso es que lloran, por eso es que tienen miedo a la muerte, porque ven morir a personas cercanas y porque saben que tarde o temprano o en cualquier momento ellos también se pueden morir. A estos pacientes hay que tratarles con amor y demostrarles que son importantes por lo que son. Cuando están más enfermos, es cuando de verdad aprenden lo que significa el amor incondicional. Es una oportunidad de crecimiento. Estos enfermos viven muy solos. A veces la familia los abandona, situación muy difícil de aceptar y superar. En muchas ocasiones el personal médico se niega a tratar pacientes con SIDA e inclusive a hacerles la hoja clínica, a sentarse ante ellos y tomar nota de todo lo que les cuentan. Para estos pacientes existen redes de apoyo de otros enfermos que están en su misma situación y así como talleres para ayudar a los participantes a estar en contacto con su dolor, culpa, miedos y vergüenzas más profundos y reprimidos para poder cerrar sus círculos, enseñándoles a solucionar sus asuntos pendientes para que se liberen de resentimientos y puedan vivir hasta que mueran con sensación de paz, serenidad, aceptación y perdón para los demás y para con ellos mismos. La doctora Kubler-Ross concluye en su libro sobre SIDA que el paciente con esta enfermedad que no se siente rechazado ni estigmatizado es más colaborador y agradecido por el menor servicio que se le ofrezca.
Atender a un ser humano es un privilegio como a verdaderas víctimas de una sociedad que ha perdido gran parte del espíritu de sus pioneros y de su buena disposición a amar incondicionalmente y servir sin esperar nada a cambio. El tanatólogo debe de ser una de las personas que esté dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio, que esté dispuesto a acompañar, y como lo dice el libro de la doctora Kubler-Ross, los enfermos de SIDA, de VIH, que han sido tratados, que han sido ayudados, que se les ha dado un seguimiento, que no se les ha estigmatizado, que se ha estado pendiente de ellos, son más agradecidos. Y cuando les llegan los momentos culminantes de la enfermedad, lo viven con paz, con paciencia, con amor, y aceptan la realidad en la que están y son siempre muy agradecidos con los demás. Muchos cuestionan que la iglesia no se mete en esto, que la iglesia no ayuda, que la iglesia tiene mucho dinero y no se pone a pensar en los pobres. Pues bueno, el magisterio de la iglesia siempre ha acogido a la persona, distinguiéndola entre pecado y pecador. Por ello se debe ser muy claro en el juicio moral acerca de los comportamientos desordenados que provoca la transmisión del SIDA. Hay que ser comprensivos con quienes a causa de los mismos sufren una enfermedad mortal y que además son marginados por la sociedad. La iglesia consuela a los enfermos de SIDA, los reconoce como hermanos en Cristo, les habla sobre la esperanza del sufrimiento basado en el camino de la cruz para que no se sientan solos, para sostenerles en su difícil camino, en su difícil etapa. La iglesia está cerca de estos enfermos con el consuelo de la solidaridad activa de sus miembros, a fin de que no pierdan nunca la esperanza y no olviden la invitación de Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, verso 28. Vengan a mí todos los que están cansados y fatigados, que yo los haré descansar. También se les consuela diciendo que los hombres de la ciencia están con ellos en su afán por contener y por vencer esta enfermedad grave, en el ejercicio de la profesión sanitaria o por elección voluntaria, sostenidos por el ideal de la solidaridad humana. Se dedican a asistirles con toda solicitud y con todo tipo de medios. La iglesia siempre ha estado cerca. Inclusive la iglesia es uno de los que más ayuda a los enfermos de SIDA. Es de los que más tiene sanatorios, hospitales, casas de enfermería, lugares de cuidado. Es la que más ayuda, sin lugar a dudas, la iglesia. Lo que pasa es que muchas veces no se le pone atención como si se le pone atención a otras cosas, o no se le pone el cuidado, y muchas veces nosotros somos más fáciles para criticar, para cuestionar, que para reconocer los bienes y los favores que ésta hace. San Juan Pablo II abordó este tema en el 22 de septiembre de 2003, allá en la ONU, cuando dio su mensaje, y él dijo: en primer lugar, a los obispos, reforzar la unión de las familias, gran antídoto ante el sentido de aislamiento que hoy prevalece. En segundo lugar, pidió a los católicos trabajar para asegurar que las generaciones más jóvenes sean adecuadamente formadas